Listo, Sí, audio doctora, y también video. audio y video. Sí, Entonces, audio y video, voy a proceder a hacer la grabación por medio de un celular. Entonces voy a grabar la pantalla de mi computador con un celular y la grabación será publicada en SECOP 2. ok, perfecto. Entonces, Pero doctora denme Diana, 2 minutos, por favor, denme 2 minutos para poder acomodar todo para que no quede torcido el video. Entonces, denme un segundo. Buenos días, ¿me escuchan? sí, doctor yo Mauricio, se escucha perfecto. Regálenos 2 segunditos mientras la doctora Tatiana organiza el tema de Entonces, la grabación del audio y video. damos inicio, doctora, damos inicio a la presente audiencia. Por favor, le solicito entonces pedir el consentimiento de todos los asistentes para que nos permitan hacer grabación de la presente audiencia. Sí, doctor don Mauricio, a través del chat de la reunión, los asistentes a la audiencia han ido registrando la autorización para grabar la audiencia. Doctor Mauricio, ya podemos dar inicio a la audiencia, ya se inició la grabación en audio y en video. Adicionalmente, para que vuelvan a diligenciar los que no han diligenciado la asistencia, ya se volvió a enviar el link, por favor, todos deben diligenciarlo. Me permito compartir la pantalla para proyectar el acta de la audiencia. Bueno, buenos días a todos. Damos entonces inicio al presente acto de apertura del cierre económico del proceso de la referencia. ¿Listo?
siendo el 28 de octubre del 2020, me permito presentarme, con mucho gusto, yo Mauricio Marín Barbosa, director general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Esta diligencia se realiza gracias a la reunión de la plataforma de Google Meet, en donde les voy a pedir a cada uno en orden de conexión que se presente antes de iniciar, que se presenten y identifiquen la calidad en que actúan. ¿Listo? Entonces empezamos con el señor Andrés Camacho, por favor. La señora Angie Tatiana Rayo. Angie Tatiana Rayos es contratista del Fondo de Pasivo Social. Y entonces para mejores, un efecto más práctico, ¿Se alcanza si a ver quieren algo? vamos a iniciar entonces bien con la audiencia, y si alguien va a intervenir, por favor identifica su calidad. Siendo el 28 de octubre del 2020 de 9 de la mañana, según el artículo 2212213 del decreto 1082 de 2015, se reúnen a través de la plataforma Google Meet los abajo firmantes, los proponentes en el citado proceso y las personas que se relacionan en la lista junto a la presente acta. La audiencia del presente proceso de selección se hará de manera virtual y será grabada. Al ingresar a la audiencia pública se están aceptando las condiciones y políticas de privacidad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia establecidas en la normatividad vigente. Les voy a pedir el favor que si alguien va a intervenir, por favor pide la palabra, el uso de la palabra por el chat. Al respecto del artículo 35 de la Ley 1437 del 2011, es decir, que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala para el trámite de actuación de las audiencias. Cito textual: los procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente o por medios electrónicos de conformidad con los dispuesto por este Código o la ley, cuando las autoridades procedan de oficio. Los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito y por medio electrónico solo cuando lo autorice este Código o la ley, debiendo informar la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. Las autoridades podrán decretar la práctica de pruebas de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido. Lo anterior con el fin de realizar la instalación de la audiencia de apertura de sobre económico del concurso de mérito SMA FPS 001 en 2020, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable de los contratos de prestación de servicios de salud derivados del proceso de selección abreviada que suscriba el FPS-FNC y los contratistas para garantizar a los afiliados y beneficiarios del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la prestación de servicios integrales de salud. Para ello se va a votar el siguiente orden del día. Primero, instalación de la audiencia. Segundo, lectura del protocolo. Tercero, lectura de las observaciones presentadas con posterioridad al 27 de octubre. Fecha establecida en el cronograma de la respuesta a observaciones del cuarto. Respuestas a las observaciones presentadas con posterioridad al 27. Quinto, al 27 de octubre. Quinto, lectura de la calificación definitiva de las propuestas. Sexto, intervención de los oponentes sobre la calificación definitiva. Octavo, apertura y lectura del valor del sobre económico
del proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad sobre la plataforma sector 2. Noveno, intervención de los oferentes en la propuesta económica. Décimo, recomendación del comité evaluador. En este orden de ideas, entonces, procedemos con el primer punto, agotar la instalación de audiencias. Se instala audiencia por parte del director general y suscrito por Mauricio Manuel Barbosa y los integrantes del grupo evaluador que se encuentran presentes en la plataforma Google Meet, encontrándose además los asistentes que se relacionarán en el listado de asistentes. Segundo, lectura del protocolo. En el estado de la audiencia se da lectura del protocolo. Se concederá el uso de la palabra de los proponentes o sus apoderados, quien deberán llegar el poder otorgado en debida forma en orden de presentación de las ofertas por 5 minutos, prorrogables por 5 minutos más, para pronunciarse respecto de la calificación definitiva, así como los veedores registrados por un tiempo de 5 minutos posteriores, de ser necesario, que se concederá el derecho de reunión. Surgidas las etapas, se hará un receso para analizar de ser necesario las observaciones presentadas, en desarrollo de la audiencia y posteriormente se lee el calificador de ofertas. Para ello, para continuar con los puntos siguientes del orden del día, se dará uso de la palabra por 5 minutos para referirse sobre la oferta económica y para continuar así con la adjudicación. Los asistentes a la adjudicación deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes, so pena de tomar las medidas necesarias para ser expulsados de la audiencia. Tercero, lectura a las observaciones presentadas con posterioridad al 27 de octubre del 2020. Fecha establecida Señor director, para... ¿Perdón? Con respecto a ese numeral, para que quede en la grabación y para que todos los presentes tengan conocimiento, no se allegaron a través de la plataforma SECOP2 observaciones al informe definitivo de evaluación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto 4. Respuesta a las observaciones presentadas con posterioridad del 27 de octubre. Entonces, pues, obviamente, como es consecuencia de lo anterior, no se encuentran tampoco respuestas a las observaciones, ¿verdad? Quinto, el comité evaluador en su evaluación de ofertas estableció la siguiente calificación para cada uno de los componentes de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en el numeral 6.2 del pliego de condiciones y la ANDA 01 del 2020. Entonces dice, número 1, Consorcio Ferrosalud, cumple capacidad jurídica, cumple capacidad financiera, cumple capacidad organizacional, cumple condiciones de experiencia, cumple capacidad técnica y se encuentra habilitado. 2. Unión Temporal Inter-FNC, cumple capacidad jurídica, financiera, organizacional, no cumple condiciones de experiencia ni capacidad técnica, por lo cual está rechazado. Tercero, AIC Ferrocarriles, cumple capacidad jurídica, financiera, organizacional, pero no cumple condiciones de experiencia ni capacidad técnica, por lo cual se encuentra rechazado. 4. Consorcio Salud 001 del 2020, cumple capacidad jurídica, financiera, organizacional y condiciones de experiencia, pero no cumple capacidad técnica, por lo cual se encuentra rechazado. Unión Temporal Intersalud, cumple capacidad jurídica, técnica, financiera y condiciones de experiencia, pero no cumple capacidad técnica. Por concepto, entonces, se encuentra rechazado. Sexto, sobre la antecedente evaluación ya por el comité evaluador, se deben intervenir los oferentes que para ellos lo consideren, para lo cual les pido solicitar el uso de la palabra mediante el chat e identificarse en qué calidad y acreditar. Muchas gracias. Doctor Mauricio, hay una observación que acaba de llegar por el chat de la audiencia presentada por la señora Sharon Jaramillo Ramírez. Quisiera que la señora Sharon se identificara para saber el nombre de qué proponente y si tiene el poder para presentar observación en este proceso. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sharon Janet Jaramillo Ramírez. Me identifico con la cédula de ciudadanía 38210-100, expedida en la ciudad de Ibagué.
y portadora de la tarjeta profesional de abogada 190383 del Consejo Superior de la Judicatura, autorizada para la presente diligencia mediante poder debidamente subido en la plataforma del SECOP, autenticado en los términos de ley. Y dicho esto, solicito o presento una moción. Si quiere, doctora, usted me verifica que los documentos estén en orden para poder proceder a hacer la moción al respecto. Claro que sí, doctora Sharon. ¿Podría, por favor, tal como se dio la instrucción al inicio de la audiencia, encender su cámara y presentarnos su documento de identidad para corroborar? Obviamente, sabemos el principio de buena fe, pero para corroborar y que quede en la grabación que corresponde a la persona que está hablando. Mientras tanto, nosotros vamos a proceder a Doctora, verificar. tengo serios problemas con la cámara del computador y por el celular no me es posible conectarme. No sé si yo subí los documentos, nosotros subimos los documentos por la audiencia, no sé qué posibilidades o tratamiento haya al respecto. Realmente no puedo encender la cámara. Ok, doctora, igual en virtud del principio de buena fe, vamos a dejar la constancia que entiendo que la persona que está hablando corresponde a la manifestación que usted está haciendo. Igual, permítame un minuto, vamos a verificar en seco que el poder se encuentra llegado. Si no, porfa, le agradecería que nos presente el poder por el chat de la audiencia. Gracias. Doctora Sharon, ¿me confirma por favor en qué parte de los mensajes lo remitió? Sí, doctora, regáleme un segundito. La doctora Ana Milena creo que nos está acompañando en la reunión. Ana Milena Muñoz, que me apoye porque ellas son las personas que tienen el acceso. Deme un segundo, doctora. Sí, por favor, porque en el listado de los mensajes del proceso no tengo ningún mensaje pendiente de leer y ese no se encuentra. Entonces sí agradecería que me informara por qué medio lo envió para poder acreditar el poder. Un segundo, doctora. Doctora Sharon, ya encontramos el mensaje, estamos en este momento en la pantalla compartiendo que lo estamos abriendo para que quede constancia en la grabación y para los miembros de la audiencia que estamos verificando que usted cuenta con el poder debidamente conferido. Muchas gracias. Pero espera, Pau, ese no es. Abre eso. Porque es que yo vi uno que dice acá, no, Pau. Bueno, tal como se está mostrando en la pantalla, se encuentra el poder conferido por el señor Edwin Gabriel Pizet Navarrete, que es el representante legal de la Unión Temporal AIC, a la señora Sharon Jaramillo Ramírez, identificada en la 38.210.100, tal como lo manifestó en la audiencia. De igual manera, al verificar la representación legal presentada en la oferta, el señor Edwin Gabriel Pizet Navarrete corresponde al representante legal de la Unión Temporal, tal como se puso en el documento de conformación de la misma. Entonces se acepta la representación de la doctora Sharon. Ahora sí, doctora, la escuchamos. Gracias, doctora Sharon y doctora Tatiana. Me voy a permitir leer la observación que escribió la doctora en el chat. Se presenta una moción en el entendido que el informe de evaluación fue subido y publicado a las 10:53 p.m. La doctora Sharon desea agregar algo más. Sí, efectivamente, doctora, teniendo en cuenta que la entidad está previó dentro de el orden de la audiencia las observaciones que se presentaran después del 27 de octubre, yo quisiera solicitar la suspensión de la diligencia por un término prudencial, toda vez que el informe fue publicado a las 10:53 de la noche.
y si bien es cierto, muchos de nosotros somos nocturnamente activos, pues jurídicamente y de manera de horas hábiles, al momento de la presente audiencia tal vez habrían transcurrido una hora en la que uno pudiera hacer observaciones. Por tanto, en aras de garantizar los principios de selección objetiva y teniendo en cuenta que este sexto informe de evaluación o informe de evaluación definitivo cambia sustancialmente el puntaje y la habilitación de todas las ofertas, nosotros como UTAIC solicitamos la suspensión en aras de poder realizar las observaciones con un tiempo prudencial al último informe de evaluación y apoyados en el orden del día que ustedes habían establecido. Luego de las 11 de la noche a las 9 de la mañana no existe sino una hora hábil para uno poder realizar las observaciones. Listo, doctora Charo. Al respecto, pues el Fondo de Pasivo Social se pronuncia. Eh, lo que pasa es que tenemos que precisar que la ley, la reglamentación, prevé unos plazos provechos para la publicación. Pero en el caso de AMI, por el caso de los informes, sí, únicamente se dicen fechas, ¿sí? Y debido a lo largo que se ha tornado el ejercicio de las observaciones y eso, entonces por eso encontramos que el Fondo de Pasivo publica a esa hora. Sin embargo, pues como esto es un ejercicio tanto de juicio, tanto de los proponentes como del operador administrativo, en este caso el fondo, pues estamos pendientes de que todo el mundo esté como cumpliendo los tiempos. En este orden de ideas y teniendo en cuenta la premura que tiene el Fondo de Pasivo Social de tener una decisión el día de hoy, se niega pues muy respetuosamente la solicitud. Doctor, mi réplica iría encaminada a que no solicito la suspensión por días, sino por lo menos por el término de 2 horas, ya que si ustedes permiten una etapa de observaciones a un último informe de evaluación, realmente jurídicamente, por más premura de que la entidad tenga a bien la adjudicación del proceso, que seguramente se va a adjudicar hoy, sí requerimos por lo menos de 2 horas hábiles para poder observar. No estamos solicitando días, doctor. En ese sentido, y respetuosamente va mi réplica, ya que ustedes dieron la opción de observar ese informe de evaluación. Gracias. Doctora Charo, claro que sí, aquí anotada, entonces si quiere ahorita en las respuestas a las demás intervenciones ya nos pronunciamos. Mil gracias. Doctor Mauricio, llegó también otro comentario por los mensajes de la audiencia del director jurídico, quien dice que coadyuva el requerimiento del consorcio salud. Quisiera que el director jurídico, el que aparece con el usuario director jurídico, se presente y nos diga el nombre de qué proponente está participando. Buenos días para todos. Carlos Alberto Osorio Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía 80099519 y tarjeta profesional 231.524 en representación del consorcio Salud 001-2020. Solicito se me acredite poder por parte del representante del consorcio en la audiencia para ayudar la moción del proponente representado por la doctora Charo. Buenos días. Mi nombre es... Señor. Mi nombre es Ricardo Altafulla Quintero, yo soy el representante legal del Consorcio Salud 001-2020 y en virtud de lo contemplado en el artículo 74 del Código General del Proceso, le otorgo en audiencia poder al doctor Carlos Osorio Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía 80099510 y portador de la tarjeta profesional 231.524, de poder amplio y suficiente en representación del consorcio. Doctores, les hace la misma solicitud realizada a la doctora Sharon. Por favor, a través de la cámara nos enseñan la cédula del director jurídico y la tarjeta profesional. Discúlpeme, doctora. Solicito al doctor Ricardo
reiterar mi cédula de ciudadanía 80-099-519. Quedó en registro 510. Ok, hago la corrección, disculpe. Doctor, acérquela un poco más. Ahí, muchas gracias. El doctor Ricardo Altafulla, por favor. Un poco más cerca, tan amable. Ahí, es correcto, muchas gracias. Listo. Se entiende entonces acreditado el poder del doctor y la representación legal del señor Ricardo Altafulla del consorcio. Por lo tanto, adelante con la intervención. Muchas gracias. Llevamos la solicitud de suspender la audiencia para analizar los efectos del análisis que hizo la entidad en virtud de la calificación y de las nuevas planteamientos dados al componente técnico que fue modulado con esta nueva calificación. Adicionalmente, solicitamos claridades de si el ente de control que solicitó en su momento la validación actual de las calificaciones inicialmente dadas se encuentra presente, y de no hacerlo, las razones por las cuales no fue invitado a la audiencia. Ok, doctor, anotado, y nos pronunciaremos al final de las intervenciones. Muchísimas gracias. Doctor Mauricio, no han llegado más observaciones ni mensajes a la audiencia, ni por el chat de la audiencia, ni por el SECOP2, entonces podríamos continuar con el orden del acto. Bueno, doctores, entonces al respecto yo les informo que para el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia siempre es muy válido todos los aportes que nos puedan realizar. Sin embargo, debido a la premura que comporta el presente proceso, que por sí, pues, dado las agendas que ha tenido el mismo en torno al cronograma, eso se ha encontrado un poco atrasado. Digamos que este ejercicio exigia de pronto estar un poco más pendientes desde esta misma mañana para venir un poco más preparados, con todo el respeto lo sugiero, a la presente audiencia para hacer las intervenciones en el momento que para ellos se estipuló. Entonces, en ese orden de ideas, pues el fondo no acepta las recomendaciones y las solicitudes y procede a seguir adelante con la presente diligencia. Muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, agotamos el punto 7, establecimiento del orden de elegibilidad. Doctora Paola, ¿hay algo adicional, no? No, señor, no hay nada adicional. No, señor, no. Listo. No, sí, señor. Entonces, Seguimos adelante. de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 criterios de evaluación del pliego de condiciones, se procede a establecer la ponderación con la cual se asigna el puntaje y se establece el orden de elegibilidad. Tenemos un orden del 1 al 5, iniciando por Consorcio Ferrosalud 2020, luego por la Unión Temporal Inter-FNC 2020. En pantalla la doctora Paola nos lo está mostrando. Como tercero, la Unión Temporal AIC Ferrocarriles, cuarto, el Consorcio Salud 001 2020, y como 5, la Unión Temporal Intersalud 2020. El número de propuestas se identifica de 1 a 5, con puntaje de 61, únicamente el Consorcio Ferrosalud, pues es el único que se encuentra habilitado según el último informe de evaluación acreditado por el Comité Evaluador de la entidad. En ese orden de ideas, el punto 8 nos indica que vamos a proceder con la apertura y lectura del valor de la propuesta económica del proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad. Se procede entonces con la apertura del sobre económico para realizar la verificación del valor. No supera el presupuesto oficial, por lo cual se da lectura del valor de la propuesta económica original presentada por el proponente 1, Consorcio Ferrosalud 2020, quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad por un valor de... A continuación, la doctora Tatiana nos va a colaborar. Le voy a permitir para que pueda compartir la pantalla y hacer la apertura
del sobre económico del proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad. Antes de continuar, tengo dos mensajes que llegaron por el chat de la audiencia. Uno es de la doctora Sharon Jaramillo Ramírez, que ya se identificó, dice que no se respondió la pregunta de por qué no se indica al ente de control Procuraduría que intervino en el proceso. Perdón un momentico, doctora Sharon, esa pregunta no la escuché ahorita en la intervención. Sin embargo, le cuento que efectivamente nosotros en comunicación oficial nos comunicamos con la Procuraduría Delegada del Sector Salud, el doctor Germán Rodríguez, para socializarle absolutamente todo el contexto del proceso, ¿sí? Asimismo lo anotamos y nos cruzamos correspondencia con ellos. Entonces, es eso como lo hemos notado en sus respectivas intervenciones. Muchas gracias. Listo. La siguiente intervención es de director jurídico que también ya se identificó. Dice, el punto 6 no puede ser agotado, no se han escuchado las observaciones, solicito la palabra. Adicionalmente, para coadyuvar a lo que dice nuestro director, es preciso indicarles que las respuestas a todas las observaciones se encuentran publicadas en la plataforma SECOP2. Igualmente, las solicitudes realizadas por la Procuraduría General de la Nación se encuentran publicadas, así como las respuestas que la entidad ha emitido y le ha enviado al ente de control. Okay. Muchas gracias, doctora Paola. Entonces, en ese orden de ideas, aquí el director jurídico está escribiendo y yo creo que ya hay que ser suficientemente enfáticos en que obviamente hubo la oportunidad, en efecto, di la posibilidad de que intervinieran, pero si no habían leído el informe de evaluación, pues obviamente no van a poder intervenir como ustedes lo quisieran. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí insto a que, si sabían que la audiencia era a las 9 de la mañana, hoy deberían estar pendientes desde primera hora para haber leído el informe de evaluación. Eso ya, digamos, escapa de la órbita del Fondo Pasivo Ferrocarriles. Muchas gracias. Continuamos entonces, doctora Paola y doctora Tatiana, con la apertura del sobre económico. Claro que sí, doctor. Entonces, me permite, por favor, compartir mi pantalla. Me confirman si la están viendo, por favor. En este momento, esta es la apertura de los sobres. Ya se hizo la apertura del sobre habilitante. Se dijeron quiénes estaban habilitados. Posteriormente se hizo la apertura del sobre económico. En el sobre económico se realizó técnico. Se realizaron las evaluaciones pertinentes que ya se encuentran publicadas en SECOP, como se dijo. De conformidad, como ya se expuso por el señor director, tenemos que el único proponente habilitado en este momento es el consorcio Perro Salud, por lo tanto, en presencia de todos ustedes voy a proceder a admitirlo. Un poquito de paciencia con esta plataforma. Y voy a excluir a los que quedaron rechazados en la parte técnica. Entonces quedó admitido el consorcio Perro Salud, Unión Temporal Inter-PNC 2020 excluido, Unión Temporal AIC Ferrocarriles excluido, Consorcio Salud 001 excluido, Unión Temporal Intersalud excluido. Posteriormente, ya habiendo dejado quién está el primero en el orden de elegibilidad, vamos a proceder a dar inicio a la apertura de la oferta económica. Pero un momento, espérenme porque llegó llegó un mensaje de director jurídico y si no definimos, igual ya el director dio una instrucción, pero si no definimos esto, no puedo dar la apertura al sobre económico si hay alguna objeción. Así Okay. Señor director, el director jurídico manifiesta que el informe fue leído, solo se coadyuvó la posición de otro proponente. Al respecto, señor director, si me lo permite, yo quisiera reiterarle al proponente que llegaron más de 100 observaciones al proceso.
O sea, el proceso ha tenido total transparencia con los participantes. Las respuestas a las observaciones a cada una fue publicada el día de ayer. También es preciso indicar que muchas de ellas reiteraron sobre ciertos puntos y la posición de la entidad siempre fue la misma. Entonces, para dejar claro que no se está coadyuvando ninguna posición al respecto. Muchas gracias, doctora Paola. Exacto. Hay que ser empáticos. Aquí acabo, debo constancia y solicito respetuosamente se dejen de la grabación que no se nos ha dado el uso de la palabra para réplicas y presentar observaciones de calificación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, le tengo que contestar, doctor, que efectivamente usted se presentó, le confirieron poder en la audiencia y al efecto usted únicamente coadyuvó sin pronunciarse sobre las observaciones. En ese orden de ideas, pues el tema es que ya se agotó la instancia. La doctora Sharon Jaramillo envía un link y pone antes de aperturar. Se solicita la revisión de cuál concepto mediante cual no se permite el cambio de hojas de vida, lo que sucedió con el único proponente que ahora se puede habilitar. Al respecto, doctora Sharon, hay que decir que esto fue pues, motivo de evaluación en la parte jurídica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarril Nacional de Colombia y el link que usted manda también fue tenido en cuenta. En este orden de ideas, me permito aclararles que el Fondo de Pasivo, para no permitir absolutamente ninguna interpretación respecto a las condiciones de su pliego de condiciones, nos fuimos por el criterio de la literalidad como debe ser, como ustedes saben que es uno de las características del pliego de condiciones. Entonces, la literalidad del pliego de condiciones fue aplicada, asimismo la literalidad de la modificación incluida al decreto 1082. En ese orden de ideas también tuvimos muchas consultas, en efecto, para ponerles un caso concreto el día de ayer, se lo consultamos directamente al profesor Matallana, quien nos indicó que el no permitir el cambio de las hojas de vida, siendo un factor habilitante en este caso, podía cercenar la posibilidad y el derecho de los proponentes a subsanar. Por eso mismo, si bien solo uno subsanó, los demás también tenían la posibilidad y no fue hecho. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que dejo esta constancia también para que sepan que fue totalmente analizado la condición que aquí estás poniendo la doctora Chávez. Muchas gracias. Seguimos, por favor. Doctor John Mauricio, adicional a lo que usted menciona, es preciso indicar que esa observación también fue allegada a través de la UTAIC y también fue enviada a la Procuraduría. Dicha observación fue contestada, insisto, y se encuentra publicada en la plataforma SECOP2. Gracias, Paola. Entonces sigamos, por favor, doctora Tatiana. Ya dejo la constancia de que los proponentes tuvieron su oportunidad para hacer las observaciones y las réplicas y las utilizaron como en debida forma en esta constancia de grabación que hay. Muchas Doctor, gracias. perdóneme el atrevimiento, lo que pasa es que ya digamos que a veces contextualizar en chat no es tan fácil. Yo de manera respetuosa y creo que 10 minutos para cada uno de los proponentes no nos va a conllevar que el resultado final que a bien ya tiene la entidad vaya a cambiar, pero sí por lo menos para las presentes diligencias poder manifestar esas observaciones antes de la apertura del sobre económico. Porque si bien es cierto, ustedes indican que fue revisado, en la respuesta no existe un sustento jurídico, usted habla del profesor Matallana y nosotros estamos hablando de un concepto de Colombia Compra Eficiente, que es un organismo rector donde claramente se dice que no es posible cambiar hojas de vida y lo dice de manera tajante. Entonces, bajo los principios auxiliares del derecho, yo creo que los conceptos están por encima de las consultas que se hagan a terceros. Lo digo de manera respetuosa, pero obviamente yo quiero que obre jurídicamente entre las presentes diligencias. Tal No es cual, posible que exista
que un único proponente, y cuando todos los que estamos en esta audiencia o como proponentes nos venimos conociendo en los diferentes procesos de concurso de méritos, se permita que se fabrique una oferta luego del cierre. Entonces no cumple cambio sobre pretexto de habilitación. Creo que esto está en total descontexto de los principios jurídicos, donde se está mejorando una oferta, donde se cambian los ofrecimientos, donde posterior al cierre se permite que se cambien hojas de vida. Créame, doctor, que esto jurídicamente no es válido y todos nos conocemos en estos procesos. Luego, la respuesta de la entidad no satisface los señalamientos de un concepto de un organismo rector. Yo le solicito que antes de dar apertura al sobre económico, y no lo digo de una manera irrespetuosa o de una manera atrevida, pero sí en aras, permítanos la intervención de los 5 o 10 minutos máximos a cada uno de los proponentes, que creo que todos tenemos mucho que decir, y antes de la apertura del sobre económico. Luego de que existiera la apertura del sobre económico, usted sabe que lo que digas va a ser un saludo a la bandera o letra muerta. Entonces, no sé si es solamente el sentir de la UTAIC, a la cual represento en estos momentos, pero creo que por el chat tanto las personas de ACIEL como las personas de Sosalud están de acuerdo con la moción que estoy haciendo. Doctora Charon, le pido por favor que la presente interpelación, que no fue, digamos, consultada en el fondo, ¿sí? No se repita debido a que usted utilizó el tiempo para hacer la observación, pidiendo suspender la audiencia debido a que no había podido leer el informe de evaluación. Entonces, ese se agotó, y ahora no pretende de pronto instalar un nuevo orden diferente al que la entidad ha tenido. Asimismo, les recuerdo que esos conceptos de Colombia Compra se basan en el desarrollo jurisprudencial que tienen los conceptos de subsanación debido a la sentencia que la antecedía del año 2014, pero aplicando el criterio de la literalidad del decreto 1082 del año pasado. La entidad está segura en la decisión que está tomando y prefiere aplicar ese criterio de literalidad, preservando en todo caso el derecho de los proponentes de la subsanación. Entonces, en este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la ley superó las discusiones a materia de jurisprudencia y que se habían discurrido en los conceptos que en todo caso tampoco son vinculantes, como en el mismo cuerpo de los mismos, como en el cuerpo de los mismos lo antecede, se procede a la apertura del sobre económico. Por favor, Tatiana, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, bajo este orden de ideas, sigo compartiendo mi pantalla. De conformidad con la evaluación ya expuesta y publicada, ya queda admitido entonces el consorcio Ferrosalud, los demás componentes quedarían excluidos. Bajo esta decisión, daré confirmar el CEPOP. Esta decisión dice para todos los sobres. Ah, ok, perdónenme, aquí tengo que poner acá. Esperen un segundo. Listo, ya quedó definido lo del sobre técnico. Ahora procedo a la apertura de la oferta económica. Como pueden ver, aquí aparece que solo se abrirá la del oferente admitido. Tenemos que esperar un momento a que estén desencriptados el sobre para poderlo abrir.
Ok, aquí estoy presentándoles la oferta económica del proponente Consorcio Ferrosalud 2020. Según entiendo aquí, está exactamente por el valor del presupuesto total del contrato. Para el costo del recurso humano está en 1.328.575.600, 1.328.575.600. El otro costo de insumos materiales y equipos está en 87.465.000 y en gastos generales y utilidad de IVA está en 1.423.224.219 pesos. Si el proponente se encuentra presente, que nos manifieste y nos confirme que esta es su propuesta económica, por favor. Buenos días, habla Julio de la Torre, representante legal del consorcio Ferrosalud 2020. Doctor Julio, ¿podría por favor encender su cámara y mostrarnos su documento de identidad? Con mucho gusto. Ah, ya. Espérame, dejo de presentar, porque no sé si ahí lo ven. Ahí sí. Muchas gracias, doctor Julio. Tal como nosotros verificamos en la evaluación de la propuesta económica, el doctor Julio de la Torre corresponde al representante legal del consorcio Ferrosalud. Entonces, doctor Julio tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, esta es la propuesta económica del consorcio que represento. Muchas gracias. Vale. O sea que el precio total estimado, el precio total de la oferta económica presentada corresponde a 2.839.264.819 pesos. Así es, correcto. En este orden del día se continúa con el orden del día de la audiencia. Bueno, señores, entonces en este momento nos encontramos para votar el punto 9, intervención de los oponentes sobre la oferta económica. Les voy a pedir que si van a interferir única y exclusivamente, intervenir, perdón, sea única y exclusivamente respecto al contenido de la oferta económica, por favor. Muchas gracias. ¿Tenemos algo en el chat? No, señor, no tenemos ninguna observación presentada en el chat, así que podemos continuar con el orden de la audiencia. Ok. Se abre entonces la discusión, se cierra y procedemos punto de recomendación del comité evaluador. Reunidos entonces a través de la plataforma Google Meet, el comité evaluador procedió a dar la recomendación para la adjudicación de propuestas económicas número CMA-FPS 001 en 2020 y en razón a que la propuesta económica más favorable para los intereses de la entidad y los fines por ellas perseguidos es la obtenida del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, recomienda al director general adjudicar el proceso de concurso mérito abierto número CMA-FPS 001 del 2020, cuyo objeto consiste en realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos de prestación de servicios de salud derivados del proceso de selección de unidad que suscriba el FPS con los contratistas para garantizar a los afiliados beneficiarios del Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la prestación de servicios integrales al proponente Ferrosalud 2020, representado legalmente por el señor Julio de la Torre Gómez, identificado con cédula de unidad 8407808, por un valor total de, ¿me confirman la oferta económica? El valor de la oferta económica corresponde a 2.839.264.819 pesos. De igual manera, doctor Mauricio, si me permite, antes de continuar con la audiencia, le quiero dar la palabra al comité evaluador para que quede como constancia en la audiencia y en la grabación que dan la recomendación de la adjudicación del presente proceso de selección. Entonces, por favor,
del orden del Comité Evaluador Jurídico, le doy la palabra a la doctora Paola Gaitán para que nos confirme si da la recomendación para la adjudicación. Muchas gracias, doctora Tatiana. Doctor John Mauricio, en orden a que, como se ha dicho durante el desarrollo de la audiencia, el presente proceso se ha realizado con total transparencia y se ha dado a conocer cada uno de cada una de las posiciones con respecto a las observaciones presentadas durante el proceso y después de la verificación exhaustiva que se hizo a los documentos de subsanación presentados en el proceso, bajo el principio de selección objetiva, lo cual se encuentra totalmente regulado en la norma. Procedemos a recomendarle, señor director, que el proceso sea aceptada la propuesta presentada por el Consorcio Ferrosalud 2020 por un valor total de la oferta económica de 2.839.264.819 pesos. Gracias, doctora Paola. Le damos la palabra al comité técnico, el doctor Luis Gabriel María. Doctor Luis Gabriel. Doctora Tatiana, me adhirió también a la doctora Paola. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a los lineamientos del pliego, con toda la transparencia y alineándonos a las solicitudes de los perfiles de apoyo. Gracias, doctor Luis Gabriel. Y le doy la palabra a la doctora Ruth Estela Luján, quien es la persona encargada del comité financiero. Doctora Ruth, tiene la palabra. Doctora Ruth. La doctora Ruth creo que no puede habilitar su micrófono. Un segundo, doctor. Dale un segundo. Aló. Doctora Ruth, estamos esperando la manifestación de la recomendación por parte del Comité Financiero para adjudicar el proceso. Perdón, me tuve que hilar por un momento. ¿Me puedes volver a repetir? No, doctora, solamente necesitamos que nos manifieste la confirmación de la recomendación al director para adjudicar el proceso. Sí, fue verificada, tengo entendido todos los indicadores, la propuesta. Estoy de acuerdo con la presentación de la propuesta, de las manifestaciones que han hecho y bueno, doy la aprobación. Gracias, doctora Ruth. En este orden de ideas se deja constancia de la recomendación del comité evaluador para que el director general pueda adjudicar el proceso de selección de la presente audiencia. Doctor Mauricio, continúe. Gracias, doctora Tatiana. Doctora Paola. Listo. De acuerdo con los puestos, se informa que al proponente ubicado entonces en el primer lugar del orden de elegibilidad, que el director general procederá a adjudicar el presente concurso de méritos mediante acto administrativo y se firma la presente acta siendo el 28 de octubre del 2020. Muchas gracias entonces a todos por la participación, a los referentes por la participación. Este proceso pues tuvo muy buena participación y nos deja muy tranquilos que tuvo, como decía la doctora Paola, más de 100 observaciones. Yo creo que hemos agotado absolutamente todas las instancias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Se les informa, adicional a lo que dice el director, se les informa que el acta de esta audiencia, así como las grabaciones, serán publicadas en el proceso en la plataforma SECO 2.
Les agradecemos a todos su asistencia y solicitamos por favor que los que no han diligenciado la planilla de asistencia por favor lo hagan. Y también se manifiesta que todas las observaciones, tanto las que llegaron en forma ordinaria como las extemporáneas, fueron respondidas a cabalidad y de fondo por parte de la entidad. Así que pues se procuró garantizar siempre el principio de transparencia dentro del marco del proceso de selección. Quedamos atentos de por favor que publiquen, diligencien la planilla de asistencia. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias, feliz día.